hay que hacer la revolución de las conciencias. Para que cambien las cosas tenemos que cambiar también nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del programa El Tintero, producido por la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena para sus redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de un tema trascendental: el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los primeros 4 años de resultados para poder consolidar ese proyecto alternativo de nación. Hoy nos acompañan unos invitados muy especiales, comenzando por nuestro vicecoordinador del grupo parlamentario, el diputado Leonel Godoy Rangel, que también fue gobernador del estado de Michoacán, un activista social, un personaje histórico de la lucha de la izquierda en México y que hoy es nuestro vicecoordinador. También nos acompaña la diputada local del Congreso del Estado Guerrero, Beatriz Mojica Morga, otra persona también histórica dentro de la lucha de las izquierdas dentro de México. Nos acompaña también la licenciada Kenia Antuna, que es analista política. Ella escribe, ella conoce perfectamente mucho de lo que se ha hecho y le agradecemos mucho que hoy nos acompañe. Y también nos acompaña el licenciado Antonio Atolini Murra, quien es presidente del Consejo Editorial del medio independiente El Soberano, además de ser un militante del Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias, Brian, y gracias a todo el equipo que nos convoca. Qué gran oportunidad para platicar con gente tan maravillosa como la que nos acompañan y obviamente la gente que nos ve en su casa. Este cuarto informe pues está integrado y basado en los ejes estructurales del Plan Nacional de Desarrollo Sexenal y comprende del 1 de septiembre del 2021 al 30 de junio del 2022. Este año se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el 21 de marzo, tal y como estaba proyectado. También se consolidó la compra del 100% de las acciones de la refinería Deer Park en los Estados Unidos, en Houston, Texas, la cual está generando desde el mes de marzo 340,000 barriles de productos derivados del petróleo que a Pemex le sirven para fortalecerse institucionalmente. También se avanzó considerablemente en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que incrementará al triple la producción de barriles de petróleo diarios para garantizar la autosuficiencia energética. Hoy 70% de los hogares en México tienen dentro de sus familias por lo menos a una persona beneficiaria de los programas sociales del bienestar. Ya existen casi 2 millones de personas beneficiarias del programa Sembrando Vida y pues prácticamente están sentadas las bases de la transformación de la vida pública de México. El pueblo pone y el pueblo quita. En este ejercicio de revocación de mandato participaron cerca de 16.89 millones de mexicanas y de mexicanos, de los cuales el 91.9% decidió que el licenciado Andrés Manuel López Obrador debe de seguir al frente de la Administración Pública Federal para terminar su mandato, y pues nos ha dejado claro que su gobierno no tolera ni tolerará ningún acto de corrupción y que tampoco se va a permitir la impunidad y que se acabaron los privilegios en esta administración. Para hablar de estos temas de manera más amplia, me gustaría comenzar en preguntarles en su experiencia, desde el lugar en el que ustedes se encuentran, ¿qué opinan acerca de cómo el gobierno de México ha mejorado tanto materialmente como formalmente dentro del plano legislativo la vida de las personas, de los mexicanos y de las mexicanas en estos 4 años? Diputado vicecoordinador Godoy. Bueno, primero agradezco al equipo de Tintero, a las compañeras y a Antonio, que están aquí conmigo compartiendo este análisis. Yo diría que el presidente Andrés Manuel López Obrador está logrando una profunda transformación
de la vida nacional. Creo que este rumbo que ha tomado ha cumplido para mí con uno de los objetivos que se planteó de mayor calado, que es separar el gobierno de la economía, que el gobierno no sirva a minorías económicas, sino que sirva a toda la gente, incluyendo a esas minorías, y también creo que eso lo ha hecho a través de una lucha muy importante, diríamos en ciertos momentos hasta feroz, en contra de la corrupción, y que por eso pues tiene el aprecio. Acabo de ver una encuesta del Universal de antier, 65% de la población lo apoya. Sí, también tiene adversarios muy poderosos que se encuentran en las élites económicas, en medios de comunicación tradicionales que tienen comentaristas donde el 90% habla en contra de Andrés Manuel, de su programa, y también tiene a los partidos políticos de derecha con una actitud sistemáticamente en contra. Esta llamada moratoria legislativa es la mejor muestra. Yo recuerdo cuando yo era diputado federal en el 88, en el 94, que éramos minoría, que nos acusaban a los del PRD de aquel tiempo que éramos un partido del no. Pues ahora la vida me ha permitido ver que estos que criticaban son los partidos del no, pero además formalmente el PRD de esa época, diferente al PRD de ahora, hay que decirlo, era un partido de izquierda con propuestas y se oponía a las políticas neoliberales, no se oponía a aquellas luchas y leyes que le sirvieran al pueblo de México, y ellos ahora han dicho simplemente que no van a aprobar ninguna propuesta del presidente de la República, y esa es una actitud absolutamente negativa. Por eso decimos pues que no cobren su dieta, porque si no legislan, que es para lo que fueron contratados, para lo que fueron electos, pues deben de ser consecuentes y no cobrar. Entonces, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está logrando un cambio profundo en el país y que tiene que ver con estos dos conceptos: separar el poder político del poder económico y combatir muy a fondo la corrupción. Sin lugar a duda, vicecoordinador Godoy, es contundente y congruente el discurso que alinea las acciones del gobierno federal, el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y como testimonio están estos resultados. Diputada Beatriz Mojica, en su experiencia, ¿cómo ha cambiado México en estos 4 años? Bueno, yo creo que hay que poner mucha atención en la construcción de la sociedad de derechos que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué digo esto? Porque la concepción que nosotros teníamos, por la que hemos luchado en la izquierda, es justamente cómo atiendes a los más pobres, a los más vulnerables. Y creo que ahí ha habido avances muy importantes que fueron puestos a prueba por una crisis mundial derivada de la pandemia. Y gracias a los programas sociales, digamos que no vimos un México que estallara por ejemplo, en saqueos a tiendas, todo esto que fue una prueba muy dura para nuestro país y que va de la mano con el fortalecimiento de la economía, pero que fueron muy importantes los programas sociales a los más vulnerables, a los adultos mayores, a los jóvenes. Por ejemplo, este programa muy específico de Jóvenes Construyendo Futuro, pareciera que es un programa específicamente dirigido a que los jóvenes se inserten en el mercado de trabajo, pero va más allá de eso ese programa. En realidad es un subsidio a los empresarios, a los pequeños empresarios que tienen 1, 2, 3, 5 jóvenes construyendo futuro, y a la vez que ayuda a que esos jóvenes no caigan en manos de la delincuencia, por ejemplo, ese programa se convierte en una especie de subsidio para esos pequeños negocios, y es como si tuvieran un subsidio real de 10,000, 20,000 pesos mensuales. Ningún gobierno antes había atendido a este sector, a estos sectores de la población. A los jóvenes, sí, eso es muy claro, pero a veces se nos olvida
que está atendiendo a los pequeños empresarios. Porque esas pequeñas empresas pudieron sobrevivir la pandemia gracias a los apoyos que desde el gobierno federal se dieron para la sobrevivencia, en el que no se quedaron en las grandes empresas, no se quedaron en unos cuantos. Yo creo que esa es uno de los grandes avances que ha tenido la Cuarta Transformación, el romper, como bien lo decía el diputado Leonel Godoy, el romper este círculo mafioso que había en términos de que todos los apoyos solo se quedaban en muy pocas manos. Hoy están en las familias más pobres, en algo que el presidente siempre ha dicho, primero los pobres, y cómo desde abajo tiene que irse dando la transformación. Eso me parece que es muy importante y que da cuenta de por qué hay esa gran aceptación del presidente. O sea, a mí me parece, por ejemplo, en el caso de Guerrero, yo soy diputada por Guerrero, al asumir el gobierno federal 2 programas importantes como es el de fertilizantes, que le implica al Estado una inversión de 1,000 millones anuales, es como si hubiera una gran obra. Eso costó un macrotúnel de Acapulco, por ejemplo, anualmente. O sea, no es menor la inversión y que además se dispersa en los más pobres, en los más necesitados. Si a eso le sumamos en estos 4 años que justo este año empezó un programa muy importante de 1,200 millones de caminos rurales que irán a los pueblos indígenas y a los pueblos afromexicanos, estamos viendo un cambio de dónde ponen los énfasis las políticas públicas. Entonces, a mí me parece que si a esto sumamos en esta visión de derechos, una cosa que nos critica mucho la derecha a la Cuarta Transformación es el tema de las mujeres, por ejemplo. Sobre si las mujeres, sobre si las guarderías, sobre temas que cuando uno revisa a profundidad, ningún gobierno antes había atendido a las mujeres como hoy, porque hoy las mujeres estamos en la toma de decisiones. Hay una mujer en seguridad pública, hay un gabinete paritario, se han empujado las reformas en los estados en torno a los derechos de las mujeres, por ejemplo, y tenemos gobernadoras como nunca antes. El que las mujeres estén en la toma de decisiones implica, en términos reales, cambios profundos. Entonces no nos quedamos en el dicho solo porque ahora la derecha es la defensora de los derechos de las mujeres, no, en las marchas, en cosas que supuestamente, nunca supuestamente, o sea, entre comillas, pero si tú no lo haces en la práctica, o sea, lo puedes decir, pero lo que está haciendo la Cuarta Transformación no es decirlo, es que hoy están las gobernadoras, es que hoy están tomando decisiones, es que hoy el presidente propuso a las ministras, es que hoy el presidente propuso las principales carteras están en manos de las mujeres. Eso es una transformación verdadera. Yo creo que esa es una transformación profunda del sistema político mexicano, que lo vamos a ver en los próximos años y que le está abriendo camino a la toma de decisiones de las mujeres. Entonces, cuando hacemos todo este comparativo de dónde están los grupos vulnerables, me parece que lo que está haciendo la Cuarta Transformación con todos los apoyos sociales, con los apoyos a los jóvenes, con los apoyos al campo, es realmente atender a los que menos tienen y haciendo esta transformación profunda desde el territorio en donde se ve, en los pueblos, en donde los más pobres pueden tener mejores condiciones. Y de eso se trata, pues, la Cuarta Transformación, de que no solo de que el pueblo mande, ¿no? y que los gobernantes trabajen obedeciendo, digamos, al pueblo, sino de mejorar las condiciones de vida de la población. Esos son los resultados de la Cuarta Transformación. Retomo lo que dice la diputada, es muy cierto. Es la época del país, históricamente, en la que hay más mujeres en el poder, pero no solamente en el poder, sino con poder, decidiendo y reivindicando históricamente la exclusión social que padecieron. Otra cosa muy importante que también dijiste fue lo de la austeridad republicana. La austeridad republicana es quitarle a las instituciones y a los órganos del Estado que tenían mucho dinero para devolvérselo al pueblo, porque no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Kenia, en tu experiencia, ¿cómo ha cambiado México estos 4 años? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues primero pues felicitar al equipo del Tintero por este extraordinario esfuerzo. Creo que es muy importante que compartamos todas las experiencias. También felicito a mi compañera Betty porque ha dado pues una batalla muy dura ahí en el estado de Guerrero y que bueno, ahorita, hoy en día podemos decir que el aborto es una realidad por diputadas como luchadoras que han estado desde el principio hasta el final, ¿no?
Y bueno, a propósito de todos los cambios que ya comentaban aquí mis compañeros de movimiento, pues además de las cuestiones materiales que son pues no trascendentales, son elementales para la vida de cualquier persona. Hace poco, en abril más o menos, el presidente citaba a Engels y decía ¿qué va a pasar con una persona que no tiene resuelto lo material, lo inmediato? Pues no va a poder pensar en lo que sigue, no va a poder pensar en filosofía, no va a estar pensando en cuestiones espirituales, sino ha calmado todavía las cuestiones materiales. Entonces creo que también una de las grandes aportaciones de esta cuarta transformación, pero sobre todo del presidente, que tiene una tarea fundamental, que todos los días se levanta, en lo que nosotros apenas estamos como enterándonos de la agenda, bueno, pues él ya dio la agenda de este país y está haciendo una politización importantísima. Creo que como nunca ha habido una verdadera revolución de las conciencias, y no me refiero solamente a los medios alternativos que aquí mi compañero representa, y que bueno, yo también tengo el honor de escribir ahí, ser pluma patriótica en El Soberano. No solamente hablo de esos espacios de comunicación, sino de la politización que existe todo el tiempo, en todos lados, a todas horas. Cada vez es más común que hablemos en el mercado de lo más elemental y lo politizamos, pero no me refiero en un sentido politizar peyorativo, porque nos habían enseñado siempre, la derecha se encargó de hablar del oficio de la política como algo malo, como si el oficio de la política fuera sucio, y la verdad es que el presidente todos los días lo dignifica, y eso creo que ha tenido un impacto muy importante en la vida de las personas, en el día a día. Porque bueno, sí, efectivamente, la pintura de las instituciones ya no se cambia cada año, ya no se cambian las vajillas, ya no hay autos nuevos, y eso, bueno, pues dicen, híjole, ¿no? Eso, ¿cómo puede ser? Pero es muy importante que la vida todos los días de las personas cambie, que tengan para lo más elemental, para que tengan para los pasajes, porque eso les permite hablar de otras cosas. Eso te permite poder pensar por qué el precio de la gasolina está a lo que está y por qué eso impacta en el precio del jitomate. Eso es realmente lo importante de la vida pública. Que si se cambió la vajilla de tal dependencia, que si se puso tal auto nuevo, eso no es relevante, porque eso ya la austeridad ya está resuelta. Pero creo que una de las grandes aportaciones de este gobierno y del presidente, y que se van a quedar por generaciones, que eso sí no lo va a poder borrar la derecha nunca, y no lo va a poder borrar aunque sean dueños, sigan siendo medios de los dueños más importantes, y aunque tengan corporativizados muchos de los espacios más importantes de comunicación masiva, nunca van a poder quitarnos eso ya. Claro. Y yo la verdad es que creo que ha sido de lo más valioso que nos ha dado esta cuarta transformación. Y nada más, pues pongo de ejemplo, yo igual no me gusta hablar mucho en primera persona, pero igual me tocó ser la primera generación de prepa sí, y la verdad es que es muy distinto irse a estudiar cuando tienes resuelto los pasajes y las copias, que irte sin saber si vas a poder sacar esas copias, y entonces pues no había eso de que le saco foto al documento y ya quedó, ¿no? La verdad es que pareciera, es algo que la derecha nunca va a entender. Lo ven como clientelismo, lo ven como pues un apoyo y una manera de tener a la gente controlada, pero nunca van a entender eso porque no viven el día a día de las personas. Y pues es así vemos las cosas. Muchas gracias, Kenia. Has dado testimonio de muchas realidades y situaciones que ahora ya son derechos humanos. Los programas sociales ya son derechos humanos. Antonio, hay 73 proyectos de infraestructura dentro de todo el país y de desarrollo económico, programas galardonados como Buenas Prácticas, como lo es Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Tú cómo ves estos primeros 4 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los resultados que nos ha dado al pueblo de México? ¿Sabes por qué nos odian? ¿Por qué nos detestan con cada fibra de su cuerpo? La rancia derecha anquilosada en los medios, en la academia, en las escuelas, en la iglesia, en la familia. La más rancia y anquilosada derecha nos odian por una cosa. Demostramos que en este país hay más gente decente, hay más gente que busca el bienestar del otro sin mirar ningún tipo de recompensa. Hay verdadera generosidad en un pueblo que hacía tanta falta. Nadie le hablaba con franqueza y con candidez, como lo hace el presidente. Y se han visto expuestos como los rancios, oxidados, amargados y miserables seres humanos que son.
Quien cree que Jóvenes Construyendo el Futuro es una beca para ninis, primero tiene un severo problema lógico, porque la estúpida catalogación de ninis que hizo el PAN al juzgar a jóvenes que no tenían oportunidades para estudiar y trabajar, pues se remite a que ni estudian ni trabajan. Si algo es Jóvenes Construyendo el Futuro, es una forma para habilitar que los jóvenes puedan trabajar. Jóvenes Escribiendo el Futuro es una forma para habilitar que puedan estudiar. Entonces, de entrada, tiene un problema lógico severo. Quienes crean que los programas sociales son clientelares tampoco entienden, por ejemplo, el carácter universal de la pensión de adulto mayor. ¿Por qué necesitábamos hacer una pensión de adulto mayor? Porque en 1997, cuando gobernaban los supuestamente sofisticados y elegantes tecnócratas del gobierno de Zedillo, gente que sabe hacer cuentas en un ábaco, no saben hacer más. A ver, no fueron capaces ni de pavimentar los caminos de Oaxaca o de Guerrero y ahora me van a dar a mí clases de qué es lo que es un buen gobierno. Privatizaron y aniquilaron el ahorro de los trabajadores y lo pusieron a la ruleta financiera de los bancos, como si los bancos fueran a ser buenos samaritanos pensando en el buen retiro y digno de las familias mexicanas. Entonces teníamos un retiro pues la verdad, un retiro de mierda, una basura que no alcanzaba ni a satisfacer las mínimas condiciones necesarias. ¿Qué hace la pensión de adulto mayor? Hace dos cosas. Uno, lo ata al salario mínimo, el cual, por cierto, sistemáticamente desde 2018 para acá ha crecido más de lo que en los últimos 36 años. Y además le permite a cualquier persona, con tal de presentar su acta de nacimiento y su credencial para votar, que acredite tener más de 65 años, una pensión universal de adulto mayor. Es decir, no depende de dónde vives, qué edad tienes, bueno, salvo el mínimo umbral, por quién votaste, si la necesitas o no, es universal. Entonces, lo que han dado cuenta, la derecha es así opositora, porque esa no entiende de razones, no entiende de formas, y en su odio está que son expuestos como los miserables que son. Lo que hemos logrado hacer, y bien menciona Kenia, es una cosa que muy en el fondo saben que los ha mandado al basurero de la historia por los siguientes al menos 15 años, que es nadie ya va a ser capaz de poder regresar, como dice el presidente, esos tristes e inmundos días en el que el dispendio, en que el lujo, los privilegios y el exceso eran la forma diaria de vivir. Ya nadie va a poder ausentarse de los medios de comunicación en un diálogo circular directo con el pueblo, como lo hace el presidente con sus mañaneras. Ya nadie va a poder retomar el avión presidencial para dispendios, lujos y gastos onerosísimos de una comitiva de 400 personas para viajar por el mundo. Ya nadie va a poder disponer de los espacios del Estado diplomáticos, burocráticos, administrativos, financieros para pagar favores familiares o de contubernio. No lo soportan, ver que el Estado ya no les pertenece. Y no lo soportan a grado tal de que ven que, en efecto, los que se creían ser elegantes, sofisticados, técnicos, conocedores, capaces, en realidad son una bola de rentistas. Gente que hizo dinero a partir de que el primo, el amigo y el tío eran gente que tenía la posibilidad de dar dinero público a lo privado. O sea, los Krause, los Aguilar Camín, toda la industria de la chatarra cultural que tenemos en México, nadie es realmente ni inteligente, ni sofisticado, ni culto. Simplemente son amigos del presidente y les daban montones de dinero para mantener subsidiado un negocio con el cual decían que qué horrible el Estado, qué horrible la política. Claro, mientras el Estado lo controlen mis amigos, yo voy a seguir ahora sí que ganando dinero de esos espacios. Se acabó el régimen de simulación, se acabó el régimen de corrupción, los expone como los inútiles que son y da cuenta de que, como siempre lo dijo el presidente López Obrador, los protagonistas del cambio verdadero son los millones de hombres y mujeres anónimos que están todos los días luchando para sacar el pan. Déjame te pongo un ejemplo. Beatriz trajo a cuento su experiencia en Guerrero. Déjame te pongo un ejemplo de Torreón, Coahuila, donde vivo, trabajo y hago política. En el Mercado Alianza, el casco histórico de la ciudad de Torreón, un mercado que tiene más de 100 años, hay un compañero que todo el mundo lo conoce como el Loco. No está loco. Manuel González tiene su negocio a la entrada de ahí del Mercado Alianza. Manuel González todas las mañanas, a las 7 de la mañana, tiene a todo volumen puesta la mañanera con el presidente Andrés Manuel. Y al lado un cartel que dice, si tú eres del PRI o del PAN, ni me vengas a comprar. No me interesa el dinero de corruptos. Y lo tiene puesto encima de su mercado. Vende fruta, verdura, abarrotes en general.
y lo tiene puesto, y todo el mercado alianza se chuta debidamente su convocatoria a la conferencia mañana del presidente, gracias a que él la pone en unas pantallas con la bocina y la gente lo escucha, lo ve, lo relaciona con el desarrollo, la dirección y la conducción política que hay. Se sabe, también me lo dice mi amigo Alberto Amezcua, mi hermano se llama Alberto, pero él es mi amigo Alberto Amezcua, que nota también, otro locatario del mercado alianza, que nota cuándo cayeron los apoyos del gobierno federal. ¿Por qué? Porque la gente sale y compra. La gente va y consume y reactiva la economía desde abajo. Ese es el principal proyecto productivo de la Cuarta Transformación. Dignificar al pueblo de México. Quieren ver obras que se robaron el dinero, que después se cayeron, que terminaron siendo cochupo como la Estela de Luz. No. Lo que estamos haciendo es darle a la gente la capacidad para tomar decisiones libre de miedo, libre de violencia, libre de la dependencia económica que da el destrozo neoliberal que ha sido de nuestra planta productiva, y hacer que hoy el pueblo bueno, el pueblo organizado de México, que es mucha pieza para la basura de gobernantes que habíamos tenido, hoy sea, como siempre lo dijo el presidente, el protagonista del cambio verdadero. Ese es, yo creo que a 4 años de la cuarta, a 4 años del inicio de la cuarta, lo más importante. Vamos bien y viene lo mejor. En su experiencia, ¿qué sigue? ¿Cuál es el camino que debemos seguir para consolidar la Cuarta Transformación? Bueno, ¿qué hay que consolidar? Mira, gobernar 30 años. O sea, es fundamental. A ver, dejémonos de cinismo y de descaro. Lo que tenemos que hacer es seguir ganando elecciones, porque es importantísimo, y es como bien decía Kenia, Beatriz y Leonel, hemos revalorizado el poder político y cultural que tiene el voto. El voto deja de ser una simulación o un elemento de transacción y compraventa de quienes abusan de la necesidad de la gente, y hoy se convierte en la herramienta más poderosa para hacer que hombres y mujeres anónimos, sin nombre, cara, pero con mucho sufrimiento y que habían sido marginados de la toma de decisiones, hoy sean los protagonistas del cambio, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir ganando elecciones. Y pareciera que es ya la regla, pero recordemos algo, esto costó mucho trabajo. Leonel y Beatriz nos anteceden en una generación de hombres y mujeres que dieron literalmente su vida, tiempo, dinero, esfuerzo, estabilidad emocional, para poder hacer que hoy una generación como la de Kenia y la mía aprendamos a ver a la política como una forma que dignifica a hombres y mujeres. Pero esto no es la regla en México. Tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo más fundamental para seguir consolidando la Cuarta Transformación? Por supuesto, tener una convicción republicana de que no mintiendo, no robando y no traicionando es la mínima condición necesaria para ahora sí empezar a pensar en los problemas, pero debe ser siempre, hasta que Dios nos dé vida y la democracia proyecto, a través del voto popular, que la Cuarta Transformación siga tutelando el destino de la gente en México. Tristes e inmundos días, así lo dice el presidente y lo digo también yo, cuando gobernaban los neoliberales. No quiero nunca ver que este país pueda ser otra vez atrapado por los Felipe Calderón y los narcotraficantes que tenía en la Secretaría de Gobernación. No quiero que este país vuelva a ser atrapado por los Enrique Peña Nieto y los cleptómanos, saqueadores, rateros que tenían en el gabinete. Nunca más un Vicente Fox diciéndole a nuestros paisanos en Estados Unidos que ellos hacían los trabajos que hasta ni los negros querían hacer. Un indigno, grosero y vulgar que no reconoció desde la máxima posición política de este país el esfuerzo tan importante que nuestros paisanos hacen en Estados Unidos. Todas esas cosas eran la norma, eran la regla, eran lo que hacían de este país supuestamente funcionar con una idea que al menos Kenia y yo tuvimos muy clara, por supuesto también Beatriz y Leonel, pero ellos luchando contra ella, pero nosotros crecíamos en la lógica, en la idea de que este país no podía cambiar. Y es gracias al esfuerzo de generaciones que nos anteceden y que nos han permitido de manera muy generosa participar con ellos de la victoria y aprender de ellos y de ellas, que hoy tenemos que ser muy responsables con lo que hemos logrado. ¿Cómo se consolida la Cuarta Transformación? Votando por los partidos obradoristas que tengan el proyecto de que para que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera, estén por delante siempre los y las más pobres. No hay de otra.
No hay de otra. En una democracia no. Quieren que tengamos reyes como en España, quieren que tengamos dictadores maniqueos como los ponía Estados Unidos. No. Aquí en México, democracia que se respeta como lo somos, es con el voto organizado del pueblo que se rescata a sí mismo y saca a los neoliberales de la derecha más rancia que ha visto este continente del poder. Que nunca vuelvan, por favor. Y recordarle a las audiencias que para garantizar que suceda eso que dice Antonio, nuestras diputadas y nuestros diputados van a defender la democracia a capa y espada con la reforma electoral, pero ese es otro tema. Kenia, ¿qué sigue? Gracias, Brian. Bueno, pues creo que es un desafío. Yo si pudiera definir el futuro con una palabra sería desafío, porque ahorita me encanta cómo lo plantea Toño, pero ahorita parece sencillo porque el presidente todos los días pone la agenda y todos los días habla y todos los días enarbola los valores y podemos materializarlos, verlos y hasta sentirlos cuando él habla. Pero en 2 años, el desafío más importante creo que para todos los compañeras y compañeros de movimiento va a ser cómo darle continuidad a eso y cómo no solamente darle continuidad, sino radicalizar más el proyecto. Y eso va a ser muy, muy, muy complicado, pero creo que es una tarea que tenemos que hacer todos. Si hoy en día vemos difícil o todavía hay cuestionamientos como de por qué tal persona es representante popular si no es un gran tecnócrata, si no tiene un doctorado, si no tiene ni la licenciatura acabada, si todavía hay gente que se pregunta eso, y hay que explicarle que la representación popular significa ante todo representar al pueblo y no tener un gran título, pues creo que lo que sigue es eso, seguir radicalizando el proyecto. Si antes, ahorita estamos debatiendo todos los días lo que significa el Tren Maya y a partir del convencimiento, decir por qué es importante no solamente para la región, sino para el país entero, cómo somos ejemplo a nivel mundial, pues alguna vez me tocó ver una solicitud del tren del Jaguar. ¿Por qué no hacer un tren también por allá? ¿Por qué no seguir empujando la industria donde hace falta? ¿Por qué no seguir resolviendo el problema del Jaguar? Pues ¿En Guerrero? Guerrero. Fregón, sí. Alguna vez escuché un ciudadano. Ciudadano que decía eso y dije, pues ¿por qué no? Y así podemos irnos, ¿no? Hay agendas que el presidente está pues a contramarea no solamente de los medios, sino que de la propia administración, de la propia burocracia, y él lo dice, es un elefante pues no enfermo, reumático, que me imagino que ha de estar pues llevando a rastras. Entonces creo que el desafío va a ser ese, ¿no? Seguir profundizando, seguir radicalizando el proyecto, pero eso solamente va a ser a partir de lo que nos enseñó, no separar nunca más al pueblo de la política. Pues a mí me parece que el reto de la Cuarta Transformación es justamente la profundización. ¿De qué estamos hablando? De que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador sienta las bases de la transformación y son bases profundas que tienen que ver con la erradicación de la corrupción, que tienen que ver con un cambio de régimen en el que lo importante es el pueblo y no los políticos, digamos, que tiene que ver con una guía ética que él ha planteado muy claramente, todos los días lo plantea en las mañaneras, que tiene que ver con la libertad de expresión que hay en este país. Porque hoy a veces se nos olvida esa parte. De repente la prensa dice, no, es que desde el poder se señala, se hace esto, pero se nos olvida que hoy cualquier periodista de la comunidad más alejada del país puede venir a la Ciudad de México, formarse y entrar a la mañanera. Eso era imposible en este país. Y puede decir lo que se le dé la gana, no va a ser perseguido, porque es una sociedad, estamos en la construcción de una sociedad de derechos. Entonces las bases están sentadas y tienen que ver con estos temas, tienen que ver con cómo incluyes a los más vulnerables. Hoy el hecho de que los programas sean universales te sienta una base muy importante para lo que tiene que ver con el acceso a las pensiones, a la seguridad social, pero también a la salud, y con toda la transformación que se está haciendo en salud con el INSABI. El hecho que la Secretaría de Salud vaya a Guerrero, por ejemplo, implica que veamos al sur, que los proyectos más importantes estén en el sur, es un tema de justicia social. Es un asunto de justicia social que le va a redituar al país en los próximos años. No es gratuito que el Tren Maya esté en el sureste, que se esté haciendo este tren también en el Istmo, ¿no? Este pasaje del Istmo, que se esté haciendo inversiones en Oaxaca. Todo esto tiene que ver con una visión distinta del desarrollo.
Y me parece que esas son las bases de la transformación. ¿Qué sigue? Profundizarla. Y sigue una cosa que es muy importante. No toda la carga está en el pueblo. Quienes tenemos espacios políticos, que esa es como la enseñanza de todos los días del presidente, la guía ética, digamos que la dignificación de la política. No basta con que estemos politizados, con que los jóvenes entiendan hoy otro proceso, sino que quienes asumimos responsabilidades tenemos que seguir sobre la dignificación de la política. A mí me parece que eso es lo más importante de la profundización de la cuarta transformación en el periodo que sigue. Y yo lo que espero ver, y que todos seamos partes, que el pueblo seamos parte, es que sigamos abriéndole las oportunidades a los jóvenes, a las mujeres, a los sectores más vulnerables, porque lo que se requerirá en el futuro es que estas bases que siembra Andrés Manuel López Obrador se profundice en sus raíces, digamos, para que nuestro país tenga una transformación profunda en su nivel de vida, porque no es suficiente 6 años. Requiere, como bien lo dice aquí Toño, requerirá de muchos años para que realmente podamos ver los impactos sociales que esta transformación tiene. Se ha avanzado mucho en 4 años, pero no será suficiente. Tendremos que profundizarlo y quien siga. El reto, pues desde luego, es ganar las elecciones, pero insisto, con el compromiso político de todos los actores, en el que efectivamente no importan los títulos, pero sí importa mucho cómo actuamos, porque nosotros tenemos que seguir la guía ética del presidente que implica, que es muy clara y que es muy sencilla: no robar, no mentir, no traicionar. Y que implica un compromiso siempre con los que menos tienen. Entonces, parece sencillo cuando lo decimos, pero en un país que ha tenido toda una evolución en la tranza, digamos, ¿no? que eso es lo que ha estado combatiendo el presidente todos los días, en el que lo que importaban son los negocios, ¿no? de unos cuantos. Entonces, generar estas condiciones no es un tema simple, sencillo, requerirá todavía de una mayor transformación. Sin embargo, hoy vemos al menos que hay justicia, que están haciéndose todos los esfuerzos en torno a la corrupción, ¿no? Para que podamos entender el poder desde otra perspectiva. Porque cuando entendemos el poder desde otra perspectiva, entonces vemos cómo el dinero se alcanza cuando se combate la corrupción. Para eso es para lo que se combate la corrupción. ¿Cómo sí alcanza? ¿Cómo pudimos sobrevivir a la pandemia en nuestro país sin endeudarnos, por ejemplo? Eso es un gran logro, parece menor, pero muchos países hoy están en crisis más profundas y además están endeudados. Entonces, toda esta concepción de la ética política, de la dignificación, es muy importante, es una gran aportación y es un gran reto para lo que sigue. ¿Queremos seguir ganando elecciones? Sí. ¿Queremos seguir en el poder? Sí, pero con un objetivo, con objetivos claros. Tiene que ser siempre que van primero los pobres y siempre que va la transformación profunda en nuestro actuar para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, como nos los enseña todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo dijiste tú, Betty, están sentadas las bases. Vicecoordinador, ¿qué sigue? Desde el grupo parlamentario de Morena, ¿cómo se fortalecerá el trabajo del gobierno de México? Bueno, yo preferiría hablar de mí, no del grupo parlamentario, Brian. Desde usted, desde su... Sí, yo no estaría tan optimista. Yo pienso que no hay que confiarnos. Yo creo que esta transformación apenas inicia. Hay muchas cosas que todavía no se han hecho, no por falta de voluntad y de convicción del presidente, sino por los obstáculos formidables que oponen los que quieren conservar sus privilegios. Entonces, yo diría que lo que sigue es no confiarnos. No debemos de confiarnos. Efectivamente, todas las encuestas nos ponen como posibles ganadores, pero yo he tenido experiencias de campañas donde estábamos muy arriba en las encuestas y terminamos perdiendo. No confiarnos significa no perder la elección presidencial,
que permita darle continuidad a una obra que todavía le falta mucho. No confiarnos para mí significa que todavía tenemos que insistir en varios temas. A mí me preocupa mucho que los empresarios no comprendan todavía el valor del salario digno que establece la Constitución. Me preocupa que muchos empresarios crean que ellos son los únicos que generan la riqueza, cuando pues eso nos lo enseñaron desde el siglo XIX, Carlos Marx, de que es un binomio del capital y del salario, y que esta ruta del neoliberalismo había puesto siempre por delante solo a los empresarios. Eso tiene que ser una lucha todavía de muchas y de muchos mexicanos para que los empresarios entiendan esto, de que no sean voraces, de que se permita compartir la riqueza. Hace mucho que la izquierda lo dice y ahora el presidente lo retoma. El crecimiento no es suficiente para que un pueblo progrese, se requiere una justa distribución de la riqueza y eso nos hace falta todavía. También no confiarnos es exigir que los medios de comunicación sean objetivos, imparciales, que no solo sean voceros de los intereses de unos cuantos. Hay muchos medios, prendes la radio, prendes la televisión o ves los periódicos y yo reitero que es absolutamente desproporcionado las voces en contra de nosotros cuando nosotros somos los que tenemos la mayoría. Cuando yo era diputado, las veces que fui de oposición, jamás nos daban espacios en los medios de comunicación, y decía el PRI, luego el PAN, pues que eso se debía a que éramos minoría. Pero ahora resulta que la minoría es la que tiene más voz en los medios de comunicación. Entonces eso tiene que terminar, tiene que haber, y es como dijera aquí los jóvenes, es una asignatura pendiente, democratizar los medios de comunicación. Es una tarea muy importante. También creo que los partidos políticos tienen que tener otras obligaciones, tienen derechos, entre ellos acceder a recursos públicos. Por eso no les gusta la propuesta de reforma electoral del presidente, porque entre otras cosas ya no van a tener esos derechos. Solo va a haber dinero para las campañas, pero para el gasto corriente, pues cada partido político lo tendrá que hacer. Entonces, a los partidos políticos, en estos términos que lo dice muy bien Kenia, tenemos que buscar que dignifiquen la política, no que la hagan miserable, como dice Antonio, porque son miserables. La derecha es mezquina, miente constantemente. Bueno, esta semana fue una discusión terrible de la anticonstitucionalidad del decretazo del presidente, cuando ni hubo decreto, fue solo una idea que expuso, y hubo un debate profundo todos los días en todos esos medios que son opositores, que ojalá lo fueran con ideas y con realidades, pero se montan en noticias que son especulaciones y sobre eso generan sus supuestas verdades. Creo también que el modelo económico se tiene que modificar. Yo creo que el neoliberalismo no va a terminarse por los programas sociales, que me parece sin duda que son una ayuda fundamental en un país tan desigual como es el nuestro, pero si no volteamos a ver nuestro modelo económico, pues no va a haber cambios de fondo. Entonces tenemos que lograr que el neoliberalismo no regrese, pero también con prácticas económicas que nos lleven a una sociedad más humana, más justa. Y finalmente yo creo que también nosotros, eso también lo han dicho brillantemente mis compañeras y mi compañero Antonio, que tenemos que hacer lo que el presidente lo dice y que antes también lo ha dicho la izquierda siempre, hay que hacer la revolución de las conciencias. Para que cambien las cosas tenemos que cambiar también nosotros. Entonces, no confiarnos y lograr profundas transformaciones que un sexenio no puede dar. Para eso coincido, tenemos que ganar las elecciones, pero ganar las elecciones pues no es nada más de llegar al día de las elecciones y
y votar. E incluso ni siquiera solo la democracia representativa, esta idea de la revocación de mandato y otras tareas más que se tienen en la democracia participativa, otros elementos como la revocación del mandato, los presupuestos participativos, el referéndum, el plebiscito, o sea, una serie de instrumentos que sirven para que no solo vaya a votar el mexicano, la mexicana, sino que se vaya generando esta cultura de la participación política en los términos que lo dice Kenia, de que la política es la más noble de las actividades sociales y que para eso pues necesitamos que la gente se acostumbre. El presidente y todos sabíamos que no íbamos a alcanzar esa cifra que establece la Constitución irreal de 38 millones de votantes para que se vinculara y fuera obligatorio lo que resultara de esta consulta, de este ejercicio de democracia participativa. Eso lo sabía el presidente, como el año pasado la consulta para si se enjuiciaba o no a los presidentes, o lo que hizo en Baja California con la cervecera, o lo que está haciendo, que hizo con el aeropuerto de Texcoco. Son ejercicios para acostumbrar a los ciudadanos no solo a comer, que es lo más importante sin duda, no solo a aprender a leer y escribir, sino también a aprender las buenas prácticas políticas que da la verdadera política, y yo eso es lo que quisiera decir que es lo que sigue para mí. Muchísimas gracias, vicecoordinador. A manera de conclusión y para cerrar, ¿con qué se debe quedar la gente y las audiencias respecto a este ejercicio de rendición de cuentas, Antonio? Kenia. Creo que todavía abonando un poco a lo que decía el diputado aquí, pues sí, no hay que confiarnos, sobre todo considerar todos estos aspectos y confiar en la gente, porque bien dice el presidente, la gente no se equivoca, y si se equivoca va a aprender de ello y va a corregir, porque difícilmente vamos a poder explicarle la realidad a una persona cuando pues es quien la vive todos los días, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que también tenemos que considerar es que el modelo económico, no solamente en México, sino en el mundo, cambió. Es un modelo agotado ya. Es un modelo que ya no funciona y se demuestra todos los días. Mientras más haya guerras, mientras más haya hambre, mientras más haya injusticias, pues no vamos a poder avanzar nunca. Entonces, el presidente pues ha hecho una voz, ha alzado la voz en contra de eso, y creo que también es un mensaje que se nos debe de quedar. Creo que debemos de sentirnos muy orgullosos y orgullosas de eso, que ha sido de los pocos que ha levantado la voz frente a las grandes potencias. Les gusta mucho hablar de estos términos muy fifís de el mundo multipolar, para decir que hay varias potencias gandallas, y que el presidente lo ha planteado pues de una manera pues muy sensata, ¿no? Y decirle, pues ya párenle, ya estuvo, porque ustedes no sufren las consecuencias de todo esto. Entonces, creo que nos quedamos con muchos pendientes, por ejemplo, la reforma fiscal, nos faltan muchas cosas que hacer, pero pues nunca perder la alegría, nunca perder el buen humor, el ánimo, como siempre llega el presidente a las mañanas gritando, ánimo, pues que se nos quede eso, ¿no? Para siempre. Y también, pues no confiarnos. Creo que es una de las dos partes tenemos que vivir todos los días. Los más importantes medios de comunicación en este país hoy son medios alternativos. El más importante, la mañanera. Es el noticiero matutino más importante del país, el de mayor audiencia. Son 3 horas, es un extraordinario show. Hay música, hay invitados, hay información, hay enlaces, hay hasta... a ver, lo tiene todo. La mañanera lo tiene todo. Por eso es el mejor programa de la televisión mexicana hoy por hoy. Pero, ¿mande? Y de radio también. Bueno, además está en Spotify, por si quieres los podcasts. En fin, es el mejor programa de la televisión mexicana. Y no cuesta nada más que la gente prender su celular, prender su computadora, prender su carro en el radio o prender alguno de los canales de la televisión pública para poder sintonizarlo, porque está en donde el pueblo está. Pero también hay otros medios. Y ahora sí que aprovecho el espacio para poder hablar sobre cómo El Soberano es un espacio alternativo que ha construido una idea militante de realidad tan o un poco menos que el Reforma, ¿eh? O sea, El Soberano es igual de militante
o quizá un poquito menos que el Reforma, sin censura de Vicente Serrano, que ha sido un esfuerzo que ha estado presente desde Chicago hace más de ya 10 años, el charro político con la compañera Juncal Solano allá en Guadalajara, muchos otros esfuerzos que se han concentrado, como bien decía Beatriz, en este país siempre hubo libertad de expresión, siempre. Lo que no había era libertad después de la expresión. Eso es lo que cambió por completo en este país. Hoy no solamente cualquier persona puede decir en televisión nacional, en radio, en la prensa, primera plana, y repetir una y otra vez que este presidente es un hombre dictador, que quiere acabar con la Iglesia Católica, que está metiendo venezolanos de manera ilegal en el aeropuerto, que va a expropiar. Pueden decir la sarta de tonterías que quieran una y otra vez en su podcast, en su canal de YouTube, en la página de internet, en la portada del periódico, en el programa de radio y en la noche en la tertulia de la tele. Pero además la pueden hacer una y otra vez porque hay libertad después de la expresión. Entonces, decirle a la gente que está viendo esto que es un esfuerzo por comunicar de manera directa y sin intermediarios lo que sucede realmente en la calle, es decir, la representación de la mayoría política de la que hablaba Leonel, la mayoría política que está en la calle, que es el 65% de hombres y mujeres que consideran que la decencia es la forma de hacer política en México, no está representada de igual manera, pero ni por tantito ni por mucho, en los medios de comunicación. Entonces, encontremos estos espacios como una bocanada de aire fresco, sin censura, Vicente Serrano, el charro político de Juncal, el Soberano, donde además escriben los compañeros y compañeras que están aquí presentes. Hagamos entonces que la revolución de las conciencias también se incorpore en nuestros hábitos de consumo de información, porque estar mejor informados siempre nos va a permitir, e informadas, nos va a permitir siempre tomar mejores decisiones. Y eso es, yo creo, también uno de los legados más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, Antonio. Diputada Betty. Bueno, primero agradecer a Tintero por la invitación, por este ejercicio, que son muy importantes los ejercicios de diálogo, de qué sigue, de cómo concebimos la transformación en este país, y bueno, y escuchar las posiciones apasionadas de todos los invitados, porque fíjate que ese es justamente con lo que nos tenemos que quedar, con la pasión y el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo por la cuarta transformación. Porque esto no se quede solamente en un ejercicio extraordinario de un periodo, sino que de verdad podamos profundizar. Y eso va a depender mucho de la gente y de los compromisos que hacemos quienes nos dedicamos a la política abiertamente y quienes nos dedicamos desde la sociedad civil, desde los pequeños empresarios, desde los campesinos, desde las mujeres, los jóvenes, los de la diversidad, en fin, desde todo ese mosaico pluricultural y pluriétnico que tiene nuestro país, de poder generar la transformación profunda, siguiendo desde luego estas bases que están planteando. Hay muchos retos, hay muchos pendientes todavía. No es suficiente desestructurar un régimen corrupto que nunca vio por los que menos tienen y poder avanzar. Es la lucha de muchos años, pero es el ejercicio de poder de un periodo, y por tanto requerimos que todos asumamos el compromiso, y todas, de seguir transformando, de seguir incluyendo. Yo, por ejemplo, diría que tengo un gran reconocimiento por el presidente Andrés Manuel López Obrador por un hecho muy específico. Es el primer presidente de la República que reconoce al pueblo negro. Yo soy afromexicana y pasando por este Congreso nunca habíamos podido que México reconociera que tiene pueblos negros. Pareciera que a México se le olvidó, a nuestro país y a todas esas élites políticas de derecha, se les olvidaba que Vicente Guerrero, que Morelos eran afrodescendientes, y que la abolición de la esclavitud en la independencia no tenía que ver solamente con la lucha, digamos, por la libertad, sino tenía que ver con que ellos eran afrodescendientes, ellos habían vivido, sus parientes, la esclavitud. ¿Por qué digo eso? Porque ese hecho que parece tan pequeño es un hecho enorme, que cambia la visión de la transformación, porque reconoce que este país está fundado, digamos, por esas minorías, que son los indígenas, los afrodescendientes, y que en este país hay pluriculturalidad y plurietnias, y por tanto hay una diversidad de actores vulnerables que tienen que ser atendidos. Y esa base de la transformación
nos tenemos que quedar con ella, porque ese es el reto que tenemos. Eso es lo que tenemos que seguir. ¿Cómo logramos que en este país de desiguales algún día, sí, todos seamos iguales? Ese es el gran legado que está dejando el presidente Andrés Manuel, y faltan todavía 2 años, se tienen que hacer muchas reformas. Desde luego no debemos de confiarnos, coincido plenamente con Leonel, porque el reto está en que todas y todos asumamos lo que nos toca de responsabilidad. El presidente va abriendo camino, pero necesitamos un pueblo que va atrás, caminando para que las puertas que se abren nunca más se vuelvan a cerrar. Que la sociedad de derechos que construimos no dé ni un solo paso atrás, que podamos seguir adelante. Y entonces vendrán los temas electorales, toda la participación, pero lo más importante será siempre que el pueblo no se olvide de que esta apertura democrática que tuvo este país tiene que seguir adelante y profundizándose para que tengamos mejores condiciones de vida todos y todos. Yo me quedaría con eso, me gustaría que la gente se quedara con esa aspiración que siempre nos ha dicho Andrés Manuel, que el pueblo no tiene que perder nunca la esperanza, porque la esperanza es lo que nos mueve para generar condiciones distintas. Y yo creo que nuestro pueblo, que es noble, un pueblo que entiende todo lo que implica esa transformación, va a estar ahí, consciente en la lucha que tenemos que dar todos los días para que la transformación siga adelante. Muchas gracias. Vicecoordinador. Ahorita que estaban hablando los muchachos, estaba recordando de un sexenio que no fue suficiente, el del general Lázaro Cárdenas del Río, y donde la decisión de la sucesión tuvo que ver con el rumbo del país. Él tenía 2 opciones, a Francisco J. Múgica y a Manuel Ávila Camacho. Uno profundizaba la revolución que él encabezó, el reparto agrario, las nacionalizaciones, la defensa de la soberanía nacional, la educación pública, en fin. Y yo no tengo ninguna duda que el presidente Cárdenas, si hubiera habido otras condiciones, se hubiera resuelto por Francisco J. Múgica, también michoacano, por cierto. Se decidió por Ávila Camacho porque también en las condiciones que estaba el país necesitaba alguien que cuando menos preservara lo conseguido. Y creo que eso solo lo representaba, y el riesgo también. Acababan de hundir 2 barcos petroleros, se declaró la guerra a lo que se le llamaba el eje del mal, Alemania, Japón e Italia, y las condiciones cambiaron del país, y el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río no fue suficiente. El reparto agrario, ya con Miguel Alemán, se permitió el amparo contra la creación de ejidos, la dotación de comunidades agrarias. Las nacionalizaciones no continuaron, la corrupción con Miguel Alemán inició, y pues las grandes centrales, la campesina, la CTM, se corrompieron. Entonces fue poco a poco perdiéndose lo que el general Cárdenas en 6 años consiguió. Por eso yo coincido con los muchachos que nuestro principal reto es la continuidad. Eso es lo que en estos 2 años que todavía le faltan al presidente Andrés Manuel López Obrador debe de hacer. Creo que en términos de sus compromisos de campaña, de 100 lleva 97, esos 3 que le faltan, entre ellos el caso de Ayotzinapa, debe de resolverse. En fin, creo que el no confiarse nos lleva a un reto formidable, que es la continuidad.
Y a mí me gustaría, coincidiendo con ustedes, que la continuidad debería de profundizarse, pero pues va a depender del contexto nacional e internacional. Entonces no es nada más que yo quiera que quede mi hermano o mi hermana en estos tiempos, que por cierto les quiero decir que en la Cámara de Diputados hay más, en nuestro grupo parlamentario hay más diputadas que diputados y encabezan las principales comisiones. La derecha aquí viene, como dijo Beatriz, ahora dizque a defender las banderas feministas, pero no es cierto, porque los hombres son los que mandan en su grupo parlamentario, las principales comisiones las tienen los hombres y obviamente no luchan ni lo van a hacer nunca por defender los derechos de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo. Entonces, esa manera falsa de plantearse la realidad debe de ser, en mi opinión, debe de ser contrastada con que en el 24 nuestra candidata o nuestro candidato tenga un programa de gobierno que profundice lo que el presidente López Obrador hizo. Para mí eso debería de ser el reto del presidente en sus 2 años y en lo más importante que es, diríamos, su legado más preciado, que continuemos los que queremos que la transformación del país avance y que se acaben los privilegios, que haya igualdad, que haya equidad, que haya justicia social. Eso es lo que yo creo y eso sí lo vamos a conseguir si tenemos un programa de gobierno que le quede clara a la población que va a defender lo conseguido y va a profundizar lo que falta por hacerse. Y la derecha, afortunadamente para nosotros, lo único que se dedica es a vociferar, a gritar mentiras, a difamar, a ser mezquinos. Y pues como no tienen programa, no sería difícil, si sabemos organizarnos, si sabemos trabajar, de que ganemos nuevamente en el 24. Les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes el haber aceptado la invitación a participar en este programa. Sin duda, nuestras diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena seguirán trabajando incansablemente para consolidar esta cuarta transformación. Los invitamos a que sigan a nuestros invitados en sus redes sociales y también a seguir informándose acerca del contenido del cuarto informe de gobierno y de todo lo que está trabajando el Grupo Parlamentario de Morena en sus redes oficiales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Hasta pronto.